¿Qué significado tienen los magos de Oriente? Es nuestro tema. Vamos a leer en el capítulo 2 de Mateo los versículos 1 al 12. Dice la palabra de Dios: y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Qué bueno que se fueron por otro camino. Bueno, al inicio de esta nueva serie que vamos a ver en este año, qué significa según la Biblia, así se va a llamar, y a propósito de que en estos días se estará celebrando el Día de los Reyes Magos, que así se le denomina a esta celebración que se realiza el 6 de enero de cada año, fiesta que se celebra no solo aquí en mi país, en República Dominicana, sino en muchos países del mundo. Pues a propósito entonces de este hecho, iniciamos nuestra serie que se va a denominar ¿qué significa según la Biblia? La vamos a iniciar con el tema ¿qué significado tienen los magos de Oriente? La razón por qué se celebra la fiesta de los magos, que no precisamente eran reyes, ni tres, como plantea la tradición, es por lo que ocurrió en Israel en los días en que nació el Mesías prometido. La historia de este acontecimiento está narrada exclusivamente en el Evangelio según San Mateo. Específicamente en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, que es el pasaje que acabamos de leer. Bueno, no faltarán quienes pretendan restar credibilidad al relato de los magos en Mateo, cosa esta que, pues, no sería raro que se hiciera, pues siempre se quiere negar lo que la Biblia tan categóricamente afirma. Estos personajes aparecen brevemente en la narrativa del nacimiento de Jesús, pero el significado teológico que tienen supera con creces la brevedad de este texto. ¿Quiénes eran realmente los magos? ¿Y qué representa la búsqueda de ellos? Bueno, desde una perspectiva bíblica, Mateo introduce a los magos no como figuras decorativas del nacimiento de Cristo, sino como testigos clave
de su identidad mesiánica. Al mismo tiempo, el pasaje ha sido objeto de críticas por parte de estudiosos modernos que cuestionan su historicidad, cuestionan la naturaleza de la estrella, cuestionan la ausencia de fuentes extrabíblicas que según ellos confirmen el evento. Bueno, creo que el significado de los magos del Oriente más bien debe entenderse principalmente a la luz del mensaje bíblico de Mateo, sin ignorar, claro está, no podemos ignorar el debate histórico. Precisamente a partir del texto bíblico es que vamos a desarrollar en nuestra plática de hoy 3 puntos esenciales que revelan el sentido profundo de la presencia de estos sabios de Oriente. En primer lugar, los magos como representantes de las naciones gentiles que buscan la revelación de Dios. Número 2, los magos como contraste entre la fe que busca y el poder que rechaza. Y finalmente, número 3, los magos como testigos del reconocimiento universal del Mesías. Así que esos van a ser los 3 puntos que plantearemos en este análisis. Vamos a ver el primero. El número 1, los magos del Oriente como buscadores gentiles de la revelación divina. Ese es nuestro primer punto. Mateo comienza su relato diciendo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo en realidad no nos da muchos detalles acerca del nacimiento de Jesús y de su contexto, sino que es Lucas quien dedica el mayor espacio a este tema en su evangelio. Pero Mateo resalta este hecho de la visita de los magos como un hecho que destaca la importancia del nacimiento de este niño para el mundo no judío. Bueno, era imposible que el nacimiento del Mesías no despertara todo el revuelo que despertó, tanto para bien como para mal. El término griego magoi, que se utiliza para referirse a los magos de Oriente aquí en Mateo, no describe reyes, sino más bien sabios, astrólogos o eruditos vinculados probablemente a Persia o Babilonia. Fíjese que este dato concuerda con los escritos del historiador antiguo Heródoto, quien afirmaba que existía una tribu medo-persa con funciones sacerdotales a quienes se les llamaba precisamente magos. Si buscamos en el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que esta palabra se aplica a un tipo de sabios o astrólogos cuyo trabajo era interpretar sueños que ellos consideraban como mensajes divinos. Como por ejemplo Daniel 1:20, Daniel 2:27 y Daniel 5:15. Nos atrevemos a decir que siendo ellos hombres formados en ciencias antiguas, especialmente en la observación de los astros, y como se sabe que no pertenecían al pueblo del pacto, y que siendo ellos personas interesadas en la observancia de los cielos que relacionaban los acontecimientos astronómicos con los hechos en la tierra, entonces me atrevo a decir que Dios les guió de forma milagrosa utilizando algún tipo de estrella o meteorito, podríamos decir, hasta el lugar exacto donde se encontraba el Mesías, haciendo de esta manera que los gentiles se interesaran por el recién nacido en Israel. Bueno, como hemos dicho, no eran 3, ni se sabe en sí sus nombres, que la tradición dice que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Más bien creemos que habían venido en una gran caravana, eran muchos,
no llegaron precisamente el día exacto en que Jesús nació, sino que lo hicieron posiblemente unos meses después, por lo que nos dice Mateo capítulo 2, versículo 11, de que no llegaron al establo donde Jesús había nacido, sino a una casa donde vieron al niño con su madre María, dice el pasaje. Desde el punto de vista bíblico, esta escena conecta con la promesa veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían a la luz del Mesías. Isaías 60, versículo 1 al 6, por ejemplo, anuncia que los pueblos caminarán a la luz de Dios y traerán oro e incienso. Una imagen notablemente similar al relato de Mateo. Asimismo, también encontramos que en Números 24, versículo 17, se habla de una estrella que saldrá de Jacob. Un texto que pudo haber sido conocido en círculos orientales desde el exilio babilónico. Recordemos la relación que tuvo que haber entre Daniel, que sí era conocedor de las escrituras, y los magos, con los que sin querer, los magos de allá de Babilonia, con los que sin querer tuvo que relacionarse. Lo cierto es que Mateo presenta desde el inicio de su evangelio a gentiles que reconocen una señal divina y emprenden una búsqueda sincera del rey de los judíos. Esa es la razón por qué con la fiesta de los Reyes Magos se celebra la llamada Epifanía, que conmemora la manifestación de Jesucristo al mundo gentil. Y que los magos entonces fueron los que se encargaron de dar a conocer este evento. Bueno, es contraproducente que mientras Israel poseía la ley y los profetas son extranjeros, los que interpretando una señal cósmica responden con fe y acción ante la aparición de Dios hecho hombre. En este sentido, podemos decir entonces que los magos representan a la humanidad que, aún sin poseer la revelación completa, responden fielmente a la luz que han recibido. Así que su viaje no es meramente geográfico, sino espiritual. Buscan adorar, no comprobar. Buscan rendirse, no analizar. Y Mateo los presenta como modelo de fe obediente, anticipando el alcance universal del Evangelio, tal como Jesús había profetizado que sucedería al dar el mandato de predicar el Evangelio en todo el mundo, allá en Mateo capítulo 28, versículo 19. En segundo lugar, los magos de Oriente, como contraste entre la fe que busca y el poder que teme. Uno de los elementos más dramáticos del pasaje es el contraste entre los magos y Herodes. Mientras los primeros preguntan con reverencia dónde está el rey de los judíos que ha nacido, según Mateo capítulo 2, versículo 2, Herodes reacciona con temor y hostilidad. Dice la escritura, se turbó y toda Jerusalén con él. Mateo capítulo 2, versículo 3. Así que Herodes, a diferencia de los magos, conocía las escrituras por medio de los sacerdotes y de los escribas. Sabía dónde debía nacer el Mesías, pues ellos le citan Miqueas capítulo 5, versículo 2 como la base escritural que avala el acontecimiento que ahora estaba ocurriendo en el libro de Mateo. Pero no fue a adorarlo. El Herodes que se menciona aquí es el que se conoce como Herodes el Grande, famoso por su crueldad. En el propio relato de Mateo se cuenta cómo es responsable de la muerte de una gran cantidad de infantes, con la intención de asesinar al Mesías. Eso es lo que se conoce como la matanza de los inocentes. Está narrado en Mateo en el mismo capítulo 2, versículos 13 al 23.
Bueno, no se puede esperar menos de un hombre que mató hasta a su propia familia por temor a que le arrebataran el poder. Pero no fue solamente Herodes el que fue apático a la venida del Mesías, sino que los principales sacerdotes, que ni los principales sacerdotes ni los escribas, que eran conocedores de las escrituras y que tenían la información precisa, fueron capaces de entender el gran acontecimiento que estaba ocurriendo ante sus ojos, lo cual evidenciaba su miopía espiritual. Este contraste entre los magos y los miembros de la élite judía subraya uno de los mensajes teológicos centrales de Mateo. ¿Cuál es? El conocimiento religioso sin obediencia no conduce al reconocimiento de Cristo. Démonos cuenta cómo los magos recorren largas distancias guiados por una señal incompleta. Herodes permanece inmóvil, teniendo información precisa. Los primeros se postraron y ofrecieron regalos. El segundo maquina asesinato. De esta forma, Mateo presenta dos respuestas humanas frente a la revelación divina: la adoración humilde y el rechazo violento. Este contraste también responde a críticas, como hemos dicho, que consideran el relato una construcción simbólica. Aun si se discutiera la naturaleza exacta de la estrella o el número de magos, etc., el conflicto narrativo refleja una verdad histórica consistente. El poder político suele resistirse al reinado de Dios, mientras que los corazones humildes los reconocen, aunque tengan que venir del último rincón de la tierra. Finalmente, los magos de Oriente como testigos del reconocimiento universal del Mesías. Y aquí está el clímax del relato. Cosa esta que ocurre cuando los magos encuentran al niño Jesús. Dice la Biblia: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Mateo 2, versículos 10 al 11. Fíjese que el verbo adorar aquí, proskineo, implica una acción que en el Evangelio de Mateo suele dirigirse a Dios o al Hijo de Dios. La adoración de los magos, entonces, no es meramente una adoración protocolar, es una confesión implícita de la realeza y dignidad de ese niño que ha nacido. Mire los regalos: oro, incienso y mirra. Esos regalos han sido interpretados tradicionalmente como símbolos de realeza, de divinidad y de sufrimiento. Aunque no nos da Mateo una explicación acerca de su significado. Lo importante es que son dones muy costosos ofrecidos en actitud de adoración, en actitud de culto. Desde una perspectiva histórica, algunos críticos señalan la falta de corroboración externa del evento o cuestionan la plausibilidad astronómica de la estrella, como ya hemos venido diciendo. Sin embargo, la historicidad bíblica no depende exclusivamente de fuentes paralelas. Mateo escribe dentro del género narrativo teológico, donde los hechos históricos son presentados con un propósito revelador. Además, quiero que sepan que fenómenos astronómicos inusuales en los años cercanos al nacimiento de Jesús ciertamente han sido documentados por astrónomos antiguos y modernos, aunque no permitan una identificación definitiva. Por ejemplo, se ha dicho que para el tiempo en que Jesús nació,
se produjo la conjugación de Júpiter y Saturno. Un hecho que se registra más o menos en el año 7 a.C. o en el año 4 a.C., de acuerdo a ciertos registros de la civilización china. Más allá del debate, el mensaje es claro. Los magos anticipan el reconocimiento universal de Cristo. El evangelio, que comienza con gentiles adorando al Mesías, culmina con el mandato de llevar su nombre a todas las naciones, por allá por el capítulo 28 de Mateo. Los magos no regresan a Jerusalén, sino que regresan por otro camino. Mateo 2:12, una imagen que muchos intérpretes han visto como símbolo de una vida transformada, la de ellos, después de haber tenido un encuentro con Cristo. Bueno, ciertamente estos hombres no pudieron ser los mismos después de haber tenido este encuentro con el Salvador del mundo. Ni tú vas a ser el mismo cuando tengas ese encuentro. El significado de los magos del Oriente, Mateo 2:1 al 12, va mucho más allá de una escena navideña tradicional. A la luz de la Biblia, representan a los gentiles que buscan sinceramente la verdad. Contrastan la fe obediente con el poder que se resiste a Dios y actúan como testigos anticipados del reconocimiento universal del Mesías. El valor histórico y teológico de este pasaje extraordinario permanece sólido dentro del marco bíblico. Mateo no pretende satisfacer la curiosidad astronómica moderna, sino revelar quién es Jesús y cómo responde el mundo ante su llegada. Los magos, con su búsqueda, adoración y obediencia, encarnan la respuesta correcta frente a la revelación divina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos ante eso? En última instancia, la pregunta que el texto plantea no es solo quiénes fueron los magos, sino qué tipo de respuesta ofrecemos nosotros ante el rey que ha nacido. Como ellos, cada lector de la Biblia es llamado a reconocer la luz recibida, ponerse en camino. Y solamente tiene que hacer una cosa: adorar. Para finalizar, diremos que los magos ofrecieron a Jesús sus tesoros: oro, incienso y mirra. Y hay un tesoro que cada persona tiene que entregarle al Señor. Ese tesoro es nuestro corazón. Estos hombres le entregaron esos tesoros al niño Dios porque ya le habían entregado sus corazones. Si todavía no le has entregado el regalo de tu corazón a Jesús, la Navidad seguirá siendo una fiesta como todas para ti. Si haces una oración como esta y dices: Señor Dios, reconozco que soy pecador y que necesito ser salvo. Yo creo de todo mi corazón que Jesucristo vino a este mundo, que murió en una cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, cumpliendo así toda profecía. Lo creo de todo mi corazón y te entrego mi vida hoy en respuesta a lo que Jesús hizo por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si haces esta oración sinceramente, creyendo cada palabra, entonces eres salvo. Y una vez que hagas eso, entonces debes unirte a una iglesia evangélica donde puedas vivir el espíritu cristiano bíblico en buena relación con Dios y con tus hermanos en la fe. Toda esta experiencia te llevará a celebrar una verdadera Navidad, porque Jesús habrá entrado en tu vida para hacerte nacer de nuevo. Dios te bendiga y que tengas
un feliz año nuevo.